Amigos de BPI, un saludo a todos los que se conectan a esta hora a través de nuestra señal cuando son las 12:40 minutos de la tarde, hora Caracas, Venezuela. A propósito de todo lo que ha sido la crisis humanitaria, crisis hospitalaria que vive nuestro país, también en varios pronunciamientos y protesta que ya lleva aproximadamente 2 meses, en donde enfermeros y médicos de todo el país han protestado por reivindicaciones laborales, también por dotación de insumos médicos y todo lo que es las mejoras de sus condiciones laborales. Varios gremios se han pronunciado últimamente en contra de lo que ha sido también el Congreso Nacional de la Salud que emprendió el gobierno nacional, en donde ellos rechazan que no fueron invitados los verdaderos representantes de los trabajadores de la salud. Nosotros vamos a conversar sobre este y otros temas con el doctor Uníades Urbina. Él es presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela, también representante de la Alianza por la Salud, una alianza que los integran en diversos gremios y también ONG del país, que han estado muy atentos a lo que ha sido toda esta problemática que no solamente han enfrentado ustedes como profesionales de la salud, sino también los pacientes que sufren y padecen todas las patologías y todas las enfermedades por la falta de insumos y medicamentos. Quisiéramos que nos ofreciera quizás su primera opinión en cuanto a este Congreso Nacional de la Salud, en donde saber si en principio esta sociedad fue invitada a este Congreso como parte de alguna solución para lo que es sus problemas. Sí, en respuesta a este primer congreso apresurado, pensamos nosotros que consideramos que fue hecho en base a los 65 días de protesta que llevamos ya todos los gremios que hacemos vida en los hospitales y clínicas y ambulatorios venezolanos. Evidentemente, ninguna sociedad científica, ni la Academia Nacional de Medicina, ni la Federación Médica, ni ninguno de los entes que representan a las personas que trabajamos en salud fuimos invitados, por lo menos a los que estamos de toda la vida trabajando en el área de salud. Evidentemente fue un congreso sesgado solamente con personal y estudiantes, que fue lo que más nos llamó la atención, para hacer unas propuestas que en teoría fueron 300 y tantas que ellos hicieron en ese congreso, y solamente el presidente habló de 60 en la alocución que hizo. Por lo tanto, si aún desconociendo el documento final de ese supuesto Congreso Revolucionario de Salud, nosotros lo rechazamos porque no fuimos tomados en cuenta todas las personas que tenemos más de 80 y 60 años haciendo vida en los hospitales venezolanos. Doctor Uníades, este Congreso Nacional de la Salud se da en un marco de 65 días de protesta, también en el marco de un cambio de ministro de Salud. Carlos Alvarado ahora toma la titularidad de este ministerio. ¿Ustedes han visto alguna voluntad por parte de este nuevo titular del Ministerio de la Salud para resolver alguna situación, todo lo que es la problemática de la crisis hospitalaria? Sinceramente no, porque luego de 60 días o 65 días de protesta que comenzaron en buen día, hay que decirlo, las enfermeras del Distrito Metropolitano de Caracas, y se fueron sumando espontáneamente el resto de los estados y el resto de los profesionales de salud. Por mucho que este conflicto le haya explotado al ministro en la mano a 15 días de él haber recibido el ministerio, no es menos importante dejar de mencionar que el actual ministro fue viceministro. Él no está exento de conocer la realidad venezolana, y entonces tú no puedes esperar 45 días más para empezar a dar señales de que por lo menos nos va a recibir. Sí nos recibieron por delegación de él en la vicepresidencia de la República, solamente para consignar la tabla de salarios y sueldos que los gremios de salud todos estamos proponiendo al ministerio. Pero aparte de eso, seguimos con los hospitales en quiebra, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay comida, no hay rayos X, no hay. Desde la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, ¿cuál es el balance que usted puede ofrecer en base a esta crisis humanitaria que vive el país ya desde hace par de años y que el gobierno nacional incluso se ha negado a recibir ayuda internacional? Sí, el balance es que seguimos teniendo, de acuerdo al último anuario de estadística vital que emanó del Ministerio Popular de la Salud, referente al año 2016, o sea, además están en mora con la información epidemiológica, vemos cómo aumentó la cifra de mortalidad infantil, aumentó la cifra de mortalidad materno-infantil, y esos dos ítems son los que hablan del desarrollo de un país. En los países más pobres al menos mantienen la cifra o la bajan de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. En Venezuela más bien se ha aumentado. Quiere decir que el panorama es muy gris
o muy negro, y si seguimos en las condiciones que estamos, evidentemente el resultado va a ser mucho peor. No hay comida para los pacientes, están desnutridos los pacientes que están en su casa. El venezolano, de acuerdo a las cifras de la Fundación Bengoa y Cáritas Venezuela, ha perdido entre 9 y 11 kilos en el último año. El que no está enfermo, y los que están enfermos no te quiero contar, estamos viendo casos de desnutriciones que no veíamos de hace 30 años, porque antes veíamos desnutrición en los medios rurales y llegaban a Caracas o a las grandes ciudades. Hoy día en Venezuela tenemos la desnutrición en las ciudades. Además tenemos reemergencia de enfermedades que estaban erradicadas de Venezuela, como el sarampión y la difteria. Tenemos epidemia y ya estamos en la fase de endemia, o sea que llegaron para instalarse. Tenemos tuberculosis que va en ascenso todos los días. Tenemos fiebre amarilla, malaria. Entonces estamos en unas condiciones, tuvimos dengue, chikungunya y zika que ya se instalaron y tenemos en fase de endémica, y no vemos que no hay ni control de vectores, ni control de maleza, no hay medicamentos, los antimaláricos no llegan, y si llegan no se sabe dónde están, no tenemos vacunas. Entonces estamos en una situación que realmente es una emergencia humanitaria compleja que se ve en los países que tienen guerra o que tienen disturbios sociales, guerras civiles. Nosotros no tenemos en teoría esas dos condiciones, pero tenemos los resultados como si viniéramos de eventos de esa naturaleza. Precisamente menciona el retorno de algunas enfermedades, algunas epidemias al país, como el sarampión, la difteria. Ya esto lo ha anunciado también el doctor José Félix Oleta, que conocedor de esta materia, por supuesto, también una importante titularidad del Ministerio de Salud en algún momento. Específicamente, esta sociedad que usted representa, pediatría, ¿qué tan ha afectado a los niños, a los jóvenes hoy en día en Venezuela el retorno de este tipo de epidemias? Sí, el problema es que en estas enfermedades son las que se conocían antiguamente como enfermedades de la primera infancia. Los pacientes más vulnerables son los niños entre 1 y 5 años, que es a los que debemos que proteger con las vacunas específicas. ¿Qué pasó en Venezuela? Que se disminuyó la cobertura vacunal, que de acuerdo a la OMS, una buena cobertura vacunal es por encima del 95% de la población susceptible de ser vacunada. En Venezuela, cuando comenzó la epidemia de difteria, en Bolívar apenas se llegaba al 50%, o sea, si 25 es buena para la OMS, tú me dirás cuánto es 50, y así pasó con el resto de las enfermedades, porque no se compraban las vacunas, o si se compraban no se distribuían, no llegaban a la población, y eso hizo que la población susceptible de ser protegida no se hizo. Y fíjense ustedes que comenzó por el estado Bolívar, Arco Minero, donde hay paso y va y viene gente de Colombia y de Brasil, donde sí era endémica las enfermedades estas, sarampión y difteria, y entonces ahora se instalaron acá. Esa es la gravedad, y cuando yo afecto el desarrollo, la salud de un niño, estoy comprometiendo el real futuro del país. Específicamente, aprovechando la oportunidad que menciona la falta de medicamentos y este bloqueo por parte del gobierno nacional a recibir algún tipo de ayuda, muchas ONG han solicitado este canal humanitario que, en efecto, pública notoriamente el gobierno nacional ha dicho que no es necesario, que aquí hay suficiente como para abastecer, incluso para exportar. ¿Qué sucedería si de alguna u otra forma esto se logra? ¿Quiénes son los encargados de la distribución de este tipo de medicamentos en el país? Sí, los países vecinos solidariamente tienen material, tienen comida, tienen medicamentos dispuestos para ayudar a Venezuela. El problema es, Joan, es que el Estado venezolano tiene que primero reconocer la crisis. Segundo, tiene que solicitar la ayuda para que esa ayuda pueda entrar. Cuando yo no solicito y yo no reconozco, ningún país puede introducir los medicamentos y la comida. Una vez que el Estado haga ese acto de constricción y reconozca que estamos en una real crisis humanitaria compleja o emergencia humanitaria compleja, eso tendría que llegar a través de las ONG, que es lo que marca la pauta internacional. ¿Por qué? Porque la evidencia ha dicho a través de la historia que cuando la ayuda, bien sea monetaria o de equipos o de insumos, llegan directamente a los gobiernos, esos gobiernos derivan y no llegan a la población. Y la única forma de que lleguen es con las ONG, que sí son cercanas a la población afectada en estos casos, en estas situaciones. ¿Qué debe pasar para que esto suceda en el país? ¿Qué más grave puede acrecentar esta crisis humanitaria? Oye, algo que nos podría incrementar esta crisis humanitaria que tenemos es algo que afortunadamente no pasó como el sismo que tuvimos en estos días. Fue de 7.4 o 6.9 en la escala de Richter, y eso pudo haber sido devastador, no solamente para la parte física, sino para la población que queda afectada. Eso sería lo peor que nos puede pasar, porque si para los pacientes que tenemos actualmente hospitalizados y en sus casas no hay medicamentos, no hay insumos, imagínate tú si además hay una tragedia
tragedia natural. ¿Qué se está realizando desde las diversas ONG también, en este caso la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría? ¿A qué entes se está acudiendo para seguir solicitando esta ayuda, para seguir, incluso al gobierno nacional, ustedes han intentado más allá de estas llegadas a través de manifestaciones al Ministerio de Salud? ¿Hay alguna otra intento tras cámaras, por decirlo de alguna forma, de una negociación con el gobierno nacional, de hablar seriamente con lo que está sucediendo para que lo tomen así? Sí, como no, desde la Academia Nacional de Medicina, desde la Sociedad de Pediatría, particularmente, que en estos momentos es a quien yo represento, estas dos instituciones serias, una tiene 100 y la otra tiene 80 años de trayectoria, hemos enviado múltiples comunicaciones. La Sociedad de Pediatría al menos lleva 25 comunicaciones con los 18 ministros que hemos tenido, y esas 25 son en los últimos 2 años, donde les pedimos, por favor, primero les hacemos el llamado de alerta, les hemos puesto sobre aviso de que esto que está pasando iba a suceder. Lastimosamente se cumplió el vaticinio que teníamos, porque nosotros manejamos cifras, y entonces nos ponemos a la orden. Somos sociedades científicas apolíticas y que hemos sido asesores de los diferentes gobiernos a través de los 80 y los 100 años, pero en esta oportunidad prácticamente nos han dado la espalda, nos reconocen en las sociedades científicas, en todas, que somos gente técnica, que estamos es para aportar soluciones al país. Inclusive en las comunicaciones les enviamos las propuestas que tenemos que hacer esto, dar lo otro, y se hacen oídos sordos. Doctor Uníades, precisamente menciona el nivel profesional de cada uno de ustedes, los trabajadores de estas sociedades científicas. El gobierno nacional también ha hecho algún tipo de amenaza de sustituirlos a ustedes con personajes de la chamba juvenil, de otro tipo de organizaciones que ellos han creado, en donde ellos consideran que tienen el nivel profesional. Ya distintos sindicatos, gremios de la salud se han pronunciado en contra, no tanto contra la persona, sino el grado profesional y todo lo que ustedes tienen que pasar para llegar a lo que ustedes laboran. ¿Cuál es la posición del doctor Uníades? Mi posición personal es que cuando el ciudadano presidente de la República de Venezuela intenta descalificarnos diciendo que los médicos integrales comunitarios están mejor preparados que los médicos que estamos formados en las universidades autónomas, yo solamente les quiero decir a ustedes y al presidente, ojalá que escuche, nosotros en las universidades venezolanas estudiamos 8.000 horas académicas. Eso puede ser entre 6 a 7 años. Los médicos integrales comunitarios apenas llegan a 3.000 horas académicas. Eso tú me vas a decir si tiene que ser menos de la mitad del tiempo que nosotros estudiamos. Y además que nosotros desconocemos en el país cuál es el pensum de estudio. Eso tendría que estar a la vista en la página web de las universidades, como está la Central, la Universidad del Zulia, todas las universidades. Y para que ustedes sepan, los médicos integrales comunitarios, que en teoría fueron formados para estar en el país y todo ese cuento, están tratando de ingresar a Colombia. No los aceptan, porque allá sí tienen que presentar un pensum y no reconocen ese pensum porque no tiene básicamente instrucción de medicina. En Ecuador también hay médicos integrales comunitarios que no los van a aceptar porque Ecuador no reconoce 3.000 horas académicas, cuando Venezuela es uno de los países que más horas académicas tiene en formación de medicina en Latinoamérica. Y recientemente, ayer o anteayer, apareció el Colegio de Médicos de Perú, que tampoco lo reconoce. Y le pregunto yo a la gente que nos está viendo y a los gobiernos venezolanos, si son tan buenos, si tienen tanta preparación, ¿por qué se están yendo del país? Primero, y segundo, ¿por qué no los aceptan en esos países? Quiere decir que su preparación académica, además, confesado por estos mismos muchachos cuando llegan a los hospitales nuestros, que se encuentran imposibilitados desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, por su arsenal no es para eso, y terminan yéndose a los hospitales, los pocos que intentan o que ponen en los hospitales venezolanos. ¿Qué tanto se ha visto afectado por esta crisis humanitaria, también toda esta crisis de salud, lo que es esta preparación académica en el país, luego lo que son las partes científicas, de investigación, sumamente importante para seguir el desarrollo académico? Claro, muy afectado, porque cuando el gobierno nacional disminuye los presupuestos de las universidades autónomas o no, o en muchos casos ni siquiera lo disminuye, no se los asigna, evidentemente la investigación que necesita comprar insumos, equipos, se ve afectada. Sin embargo, mantenemos en nuestro posgrado en la Universidad Central de Venezuela, básicamente, que es donde yo laboro también, la calidad, los seminarios, y entonces lo que hacemos es cambiar la línea de investigación. En vez de utilizar cosas, equipos e insumos, estamos haciendo investigación en la parte social, el grado de mortalidad, si estamos haciendo las cosas bien, el grado de satisfacción de los usuarios. Entonces es una forma también que nos ha permitido ver un poco más allá de la ciencia de laboratorio y estamos haciendo ciencias sociales.
Bien, agradecemos entonces el tiempo del doctor Uniades Urbina. Él es presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela, también representante de la Alianza por la Salud, quien ofrece un balance entonces en torno a esta crisis humanitaria de salud que atraviesa el país y que ha estado en petitoria constante por un canal humanitario que debe ser entonces distribuido en el país, según las palabras del doctor Uniades, por las diversas ONG que hacen vida en Venezuela. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas, Venezuela. Despedimos este presente contacto en vivo. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.